y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del presidente municipal. 14 hombres, 14 rifles de asalto, 14 juramentos de proteger, y ni una sola bala disparada. Esa fue la aterradora paradoja que envolvió la plaza central histórica de Uruapan, Michoacán, a las 8:33 de la noche. En medio de un mar de velas parpadeantes, el sonido vibrante de la marimba y el penetrante aroma de las flores de cempasúchil de los altares a los muertos, el alcalde Carlos Manso caminaba entre la muerte sin saberlo. Era el hombre que había sido marcado para morir por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Era el único político en México que se había atrevido a exigir públicamente un castigo duro en lugar de abrazos para el crimen organizado. Y esa noche, había decidido no usar su chaleco antibalas. A su alrededor había una fortaleza móvil. 14 guardaespaldas de la Guardia Nacional, armados hasta los dientes, entrenados para la guerra urbana. Eran su escudo. Pero cuando la ráfaga de disparos secos y agudos rasgó la noche festiva, ese escudo se hizo añicos. 6 detonaciones, una tras otra. La plaza se congeló por un segundo. La música se cortó de golpe. Y entonces, el infierno se desató. Gritos, cuerpos cayendo al suelo, velas lanzadas por los aires. Carlos Manso cayó, su sangre extendiéndose, mezclándose con los pétalos de cempasúchil esparcidos por el pavimento de piedra. El olor acre de la pólvora ahogó el aroma del incienso. ¿Y los 14 guardaespaldas? ¿Dónde estaban? Las cintas de seguridad, revisadas cuadro por analistas federales, contaron una historia escalofriante. Cuando sonaron los primeros disparos, ninguno de los 14 cubrió al alcalde. Ninguno devolvió el fuego. Se quedaron paralizados. Algunos se giraron, pero no hacia el atacante, sino hacia el público que huía. Uno incluso dio un paso atrás. 10 segundos. Ese fue el tiempo desde el primer disparo hasta que el equipo de guardaespaldas tuvo una reacción notable. En una emboscada que duró menos de 15 segundos, 10 segundos eran una sentencia de muerte. En el mundo de la seguridad de proximidad, eso no era lentitud. Era complicidad. Lo más devastador, uno de los atacantes fue abatido. Pero no por el equipo de 14 guardaespaldas de Manso. Un testigo, un vendedor ambulante, sacó un arma y respondió al fuego. Un civil hizo el trabajo que 14 agentes entrenados no hicieron. Esto no fue solo un asesinato. Fue una humillación. Y a miles de kilómetros de distancia, en el centro de mando en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el jefe de la Seguridad Federal, lo vio. Él era el hombre que entendía mejor que nadie el sabor de una emboscada. Horas después de la tragedia, Harfuch activó un protocolo sin precedentes, una orden fría que sacudió a todo el sistema. Investíguenlos a todos, ordenó. A los 14 guardaespaldas de Carlos Manso. Investíguenlos como sospechosos, como cómplices. La operación comenzó de inmediato. Sus casas fueron registradas, sus teléfonos confiscados, sus pasados desenterrados. Y lo que se estaba encontrando, en la densa oscuridad de la madrugada en Michoacán, no era solo negligencia. Era el olor de la traición. Porque lo más grave no era la muerte de Manso. Lo más grave era que aquellos encargados de cuidarlo, aquellos a los que se les pagaba para morir por él, posiblemente sabían que iba a ser asesinado. Y no hicieron nada. Aún no amanecía y Uruapan estaba sitiado. Equipos de fuerzas especiales federales, actuando bajo las órdenes directas de Harfuch, irrumpieron en 14 ubicaciones simultáneamente. No buscaban a los asesinos. Estaban buscando a los traidores. El primer registro tuvo lugar en la colonia La Magdalena, en una modesta casa de color crema con vidrios polarizados. Era la residencia de Avelino Girat, un nombre conocido en los archivos internos. Girat no era un guardaespaldas ejemplar. Meses antes, había sido arrestado por violencia doméstica, por golpear brutalmente a su pareja. En otro caso, había sacado a una mujer de un taxi por la fuerza, gritando que él era seguridad del alcalde. Ambos casos fueron cerrados con una rapidez sospechosa. Ahora, a los agentes no les importaba su pasado violento. Voltearon la casa. Y lo encontraron. No en un armario, no debajo de la cama. Estaba escondido en una vieja caja de metal en el almacén, una jaula de Faraday improvisada. Un segundo teléfono móvil. Un teléfono negro. El teléfono solo tenía una aplicación instalada, un servicio de mensajería encriptado de grado militar. Y solo tenía un único contacto guardado, bajo el nombre Juan R. El último mensaje enviado desde ese teléfono, a las 7:30 de la tarde, una hora antes del asesinato, era una frase corta, fría y cargada de significado. Hoy se apaga la luz.
Los analistas de la FGR, Fiscalía General de la República, actuaron de inmediato. Luz era un término común en la jerga de los cárteles para referirse a un objetivo de alto perfil. Se apaga la luz significaba que el objetivo sería neutralizado. Cruzaron el nombre Juan R. con la lista de los 14 guardaespaldas. Coincidía. Juan R. era uno de los otros guardaespaldas de Carlos Manso, uno asignado al perímetro exterior, que, en teoría, nunca debía estar a menos de 20 metros del alcalde. Y según el informe rápido en la escena, Juan R. había desaparecido justo después del ataque. Al mismo tiempo, otro equipo irrumpió en una casa en la zona de San Pedro. Esta casa era mucho más lujosa de lo que el salario de un guardia nacional permitiría. En una caja fuerte oculta detrás de un cuadro, los agentes federales encontraron lo que Harfuch había sospechado. No eran drogas, no eran armas, era dinero, fajos de dinero en efectivo, y un sobre envuelto en cinta negra, con el sello de una compañía financiera. Los agentes reconocieron ese sello de inmediato. Era una financiera fantasma, una empresa fachada que la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera de México, había identificado como un canal principal de lavado de dinero del CJNG. Esto no era un soborno, era un pago. Harfuch recibió la noticia mientras volaba hacia Michoacán. No estaba sorprendido, solo estaba furioso. La lealtad no se compra, declaró esa misma noche a la prensa. Se demuestra, y si hay traición, la expondremos ante todo el país. Pero la operación apenas comenzaba. El caso ya no era un ataque. Se había convertido en una ejecución que podría haber sido infiltrada desde dentro. La directiva de Harfuch fue clara. Encuentren a Juan R. Encuéntrenlo ahora. Lo quiero vivo y lo quiero hablando. A las 5:12 de la mañana, la señal de uno de los vehículos no registrados de Juan R. se activó, solo por unos segundos, en un motel de mala muerte en las afueras de Uruapan, en la carretera que conduce a la Tierra Caliente, territorio del cártel. La Guardia Nacional no tocó la puerta. La derribaron. La habitación apestaba a whisky y comida sobrante. Una botella cara a medio consumir. Sobre la mesa, un pasaporte abierto. Juan R. se estaba preparando para huir del país. En el garaje, encontraron un chaleco táctico con insignias de la seguridad municipal, tirado como basura. Se había ido. Es posible que le hubieran avisado. Acababa de irse, pero había dejado algo atrás. En la mesita de noche, los agentes encontraron una segunda caja de metal, idéntica a la encontrada en casa de Avelino Girat. Dentro había $2,000 en billetes pequeños, dinero de bolsillo para la fuga, y un arma sin número de serie. Y una memoria USB. La USB estaba envuelta en cinta aislante negra. Cuando los expertos forenses la conectaron a un dispositivo de análisis aislado, lo que vieron fue tan perturbador que un agente dejó de grabar el procedimiento. No eran planes financieros. No eran documentos de extorsión. Eran los planos detallados de la muerte de Carlos Manso. Los archivos en la USB contenían la agenda detallada, todos los eventos públicos y privados del alcalde de las últimas 3 semanas, esquemas de protección, protocolos de escolta, rutas de evacuación, códigos de radio y la lista de turnos del propio equipo de 14 guardaespaldas. Mapas de puntos ciegos, un croquis detallado del centro histórico de Uruapan, marcando con precisión los puntos ciegos de las cámaras de seguridad de la ciudad. La posición desde la que disparó el atacante estaba exactamente en uno de esos puntos ciegos. Operaciones personales, notas sobre los hábitos del alcalde, incluida su costumbre de quitarse el chaleco antibalas en eventos festivos debido al calor. ¿Quién había creado estos planes? ¿Y para quién? La respuesta estaba en el último archivo. Un archivo duplicado con un logo, una calavera con un machete cruzado. La firma inconfundible del CJNG. A las 6 de la mañana, Harfuch entró en la Fiscalía Estatal de Michoacán. Sus palabras fueron precisas y tajantes, sin dejar lugar a dudas. Esto no fue una falla, dijo. Esto fue una ejecución interna. Vamos a atraparlos a todos. Mientras tanto, en las salas de interrogatorio, algunos de los guardaespaldas detenidos comenzaron a quebrarse. Sus testimonios se contradecían. Uno dijo que no vio al atacante. Otro aseguró que no le dieron tiempo a reaccionar. Un tercero, ridículamente, afirmó que pensó que eran fuegos artificiales, una broma. Pero los videos, las rutas, los mensajes encriptados y la USB con el plan de muerte contaban una historia diferente. Y justo cuando los investigadores pensaban que habían tocado el fondo de la traición, una llamada anónima lo cambió todo. Una mujer, la voz temblando de miedo, y una frase que dejó helados a los investigadores. Él es uno de ellos, uno de los guardias. Me dijo que no hiciera ruido esa noche. Dijo que algo terrible iba a pasar.
¿Quién era esa mujer? ¿Y qué guardaespaldas había intentado advertirle? ¿Era un arrepentido o alguien tratando de crear una coartada? Lo que reveló a continuación sacudiría al gobierno estatal hasta sus cimientos. Domingo. El sol de Uruapan ardía con furia. Las calles aún olían a cempasúchil e incienso, pero ahora se mezclaban con el olor de la ira y el dolor profundo. Era el funeral de Carlos Manso. Todo el pueblo estaba allí. Campesinos, comerciantes, maestros, niños. Todos, excepto ellos. Ni uno solo de los 14 guardaespaldas apareció. Ni una condolencia. Ni una corona de flores. Los hombres que habían jurado protegerlo, que habían comido a su lado, que habían dormido en camionetas estacionadas frente a su casa, habían desaparecido del mapa. Su ausencia fue un grito ensordecedor en la iglesia. ¿Dónde están los guardias?, susurraba la gente entre las bancas. ¿Por qué no vienen a despedirlos si decían que lo querían como a un hermano? La respuesta flotaba en el aire como el humo de las velas. Culpa, miedo, o ambos. La indignación estalló cuando el gobernador Ramírez Bedoya llegó al funeral. Irónicamente, estaba rodeado por un muro de nuevos guardaespaldas, denso, en alerta máxima. La gente de Uruapan, que acababa de perder a su alcalde, lo recibió con gritos. ¡Asesino! ¡Largo de aquí! Nos fallaron. No solo lloraban por Manso, lloraban por la dolorosa verdad de que, en medio de 14 protectores armados, Carlos Manso había muerto solo. Mientras los dolientes sollozaban frente al ataúd cubierto con la bandera mexicana, comenzó a correr un rumor. Los 14 guardias estaban siendo trasladados a la capital para ser interrogados. Pero poco después, se filtró una información confidencial desde la fiscalía, y era peor. No todos los 14 estaban detenidos. 5 de ellos nunca se habían presentado a declarar. Sus radios estaban apagados, sus teléfonos desconectados, y cuando los equipos tácticos llegaron a sus casas, sus familias también habían desaparecido. Desde el centro de mando en la Ciudad de México, Harfuch recibió el informe con el ceño fruncido. Su voz era seca a través de la línea segura. Nadie desaparece si no tiene nada que ocultar. Localícenlos a todos. Inmediatamente. La fuga había comenzado, y había sido planeada. Las operaciones de búsqueda se iniciaron de inmediato. Rastreo de GPS, órdenes de localización, vigilancia digital. Pero los movimientos de los guardaespaldas fugitivos eran extraños, muy profesionales. 2 de ellos, incluido Juan R., habían cruzado las casetas de peaje hacia Colima en la madrugada después del ataque. Las cámaras de seguridad los grabaron conduciendo una camioneta negra, la del motel. No se cubrieron el rostro. Otro había apagado su geolocalización y fue visto por última vez en un retén militar abandonado en el camino a Apatzingán, en lo profundo del territorio del cártel. Y uno más, el cuarto, había retirado una enorme cantidad de efectivo de una cuenta bancaria recién abierta solo 3 días antes del asesinato. El depósito, 500,000 pesos. Era el bono. La ira en las calles crecía. En Uruapan, alguien había pintado en los muros del Palacio Municipal frases dolorosas: «Matan a nuestros valientes». Y debajo, 14 cobardes, un héroe. La ausencia de los guardaespaldas no era solo física, era simbólica. Cada silla vacía en el funeral era una pregunta que la gente no dejaba de repetir. ¿Fueron comprados? ¿Fueron amenazados? ¿O simplemente lo entregaron voluntariamente? Porque en un país demasiado acostumbrado al silencio, el gesto de no presentarse al sepelio de la persona que juraste proteger era una confesión muda. Y mientras el ataúd de Carlos Manso descendía lentamente a la tierra, una mujer gritó entre sollozos: «Que Dios lo reciba, porque la humanidad lo traicionó». Nadie respondió. Solo el sonido de las palas contra la tierra. Solo el eco del dolor. Y a lo lejos, en el cielo de Uruapan, un helicóptero Black Hawk sobrevolaba, señalando que Harfuch y su equipo estaban en camino. 8:42 de la mañana. Apenas unas horas después de que los últimos puñados de tierra cayeran sobre la tumba de Carlos Manso, se activó oficialmente la Operación Sombra. Desde un centro de mando situacional a cientos de kilómetros de distancia en la Ciudad de México, Omar García Harfuch coordinaba cada movimiento a través de una línea encriptada. No estaba dirigiendo una investigación. Estaba dirigiendo un contraataque. 5 equipos de Fuerzas Especiales Federales, con equipo táctico completo, reventaron 5 puertas en 5 barrios diferentes de Uruapan simultáneamente. No tocaron. No leyeron órdenes. Irrumpieron como una tormenta. La directiva de Harfuch, transmitida por radio, era fría y decisiva. Revisen todo. Debajo de las camas, detrás de las paredes, en los tanques de agua. Denle la vuelta a todo. No queremos nombres, queremos vínculos.
Quiero saber a quién le reportaban. La primera casa, ubicada en la colonia Río Volga, un tranquilo barrio de clase trabajadora. La casa de un guardia llamado Vinicio. La puerta fue derribada. Adentro, todo parecía normal. Una familia normal. Pero los agentes no buscaban lo normal. En el cajón de una cómoda, entre uniformes perfectamente doblados, los encontraron. 2 sobres, sellados con cinta negra. Esto no era un bono. Era dinero manchado de sangre. Cada sobre tenía un nombre y una fecha escritos. Vin. 9 de octubre. Adentro, exactamente 30,000 pesos en efectivo. Los agentes lo verificaron de inmediato. Todos los billetes eran nuevos, de manera aterradora. Tenían números de serie consecutivos. Y entonces, la prueba final. Debajo de uno de los sobres había una servilleta doblada en 4. La abrieron. Solo 4 letras escritas a mano, garabateadas pero inconfundibles. CJNG. Al mismo tiempo, en la zona de La Mora, el segundo equipo irrumpió en un apartamento. Pertenecía a otro de los guardias desaparecidos. La casa estaba vacía, pero había dejado atrás lo que lo hundiría. Una mochila escolar. Parecía inofensiva, hasta que un agente notó una doble costura en el fondo. La rasgó. Un compartimento secreto. Y dentro estaba el kit del infiltrado. Un radio de comunicación militar, del tipo que no puede ser rastreado por escáneres comunes. Un chip SIM internacional, para comunicarse fuera de México. Y lo más alarmante, una credencial clonada de la Guardia Nacional. La tarjeta era perfecta. Foto real, nombre falso, número de serie real. Un pase fantasma que permitía a su portador atravesar cualquier retén, cualquier círculo de seguridad. Los expertos de inteligencia en el centro de mando de Arfuch corrieron inmediatamente ese nombre falso por la base de datos. Tardaron menos de 60 segundos. Saltó una alerta roja. Ese nombre falso había sido detectado meses antes en un operativo militar fallido en Aguililla, un notorio bastión del CJNG. Él había estado allí, no como guardia, sino como miembro del cártel. ¿Coincidencia? Imposible. Fue un SOC. Uno de los protectores del alcalde no solo había sido comprado. Él era un miembro del cártel, un agente encubierto infiltrado con la sofisticación de una agencia de inteligencia extranjera. El sistema de seguridad nacional no solo tenía fugas, había sido perforado desde adentro. ¿Cuántos guardaespaldas como este estaban protegiendo a otros funcionarios en todo el país? Esa pregunta le provocó un escalofrío a Arfuch. En el tercer cateo, el hallazgo fue aún más metódico. Nada de dinero, nada de armas, solo un calendario de escritorio barato. Pero sobre él, estaba el mapa mental de la muerte. El calendario estaba marcado a mano. Días específicos rodeados con códigos. Evento 1, alto riesgo, fase luz, desconexión. Los analistas decodificaron de inmediato. Luz es una jerga común del cártel para un objetivo de alto perfil. En este caso, el propio alcalde Manso. La fase luz era cuando él aparecía públicamente. Y luego, el 1 de noviembre, el día del Festival de las Velas, el día que Carlos Manso fue asesinado, estaba subrayado 2 veces con tinta roja. Al lado, desconexión. Los expertos de la FGR comenzaron a trazar un mapa mental en la pizarra blanca. Lo que surgió no fue la acción de traidores solitarios. Era una hoja de ruta de infiltración interna, una estructura silenciosa que existía en paralelo dentro del propio esquema de protección del alcalde. Cada miembro de esta red tenía un rol. Uno controlaba los accesos, otro alteraba los informes de evaluación de riesgos, uno más gestionaba las rutas de movimiento para llevar al alcalde a la zona de muerte. Era una red perfectamente diseñada. No fue improvisación. Cuando el primer informe consolidado de los 5 cateos llegó a manos de Arfuch en el cuartel de inteligencia, lo leyó completo, sin interrupciones. La sala estaba en silencio total. Finalmente, bajó el expediente y dijo una sola frase, con la voz seca por la rabia. Esto no fue un fracaso. Fue una ejecución por diseño. Hizo una pausa, mirando el mapa de conexiones que emergía. La pregunta ahora es otra. ¿Quién más sabía? ¿Quién dio la orden? ¿Y qué tan lejos llegan los tentáculos del cártel dentro de nuestro propio aparato de seguridad? Y como si respondiera a esa pregunta, un agente en el cuarto cateo gritó. Acababa de abrir una caja fuerte de pared, oculta detrás de un cuadro. Sin armas, sin dinero, había algo peor. Una lista, nombres, cargos, itinerarios, y un título escrito a mano. Puntos débiles. Próximos alcaldes. Era una lista de muerte. Y al final del documento, otro nombre, que no era Manso,
Estaba tachado con tinta roja. Un nombre que nadie esperaba. Un nombre que podría estar marcado como el siguiente. El asesinato de Manso fue solo el comienzo. El cártel no solo estaba eliminando a un enemigo, estaba limpiando el tablero. Y ya tenían espías, con información detallada, al lado del próximo objetivo. La investigación de Harfuch ya no era solo sobre encontrar justicia para Manso. Era una carrera contra el tiempo para salvar al siguiente. La lista de muerte encontrada en la caja fuerte fue solo el disparo de salida. Lo que sucedió después en la sala de análisis de datos de la FGR derrumbó todo bajo los pies de la fiscalía. Esa tarde, el equipo de inteligencia federal corrió una compulsa profunda. Nombres, CURP, clave única de registro de población, expedientes médicos, historial militar. El objetivo era verificar que los 14 escoltas de Carlos Manso fueran quienes decían ser. Pero uno no cuadraba. Su archivo estaba limpio. Demasiado limpio. Uno tenía inconsistencias en su acta de nacimiento. Otro tenía lagunas en su historial militar. Y el tercero, el que estaba en la lista de 14, simplemente no existía. Sin registro fiscal, RFC. Sin historial crediticio. Sin rastro en el Sistema Nacional de Seguridad. Solo un nombre falso. Una credencial clonada y una foto real. Esperen, gritó un analista joven. Conozco esa cara. Corrió el software de reconocimiento facial sobre la foto del expediente del escolta. El sistema la cotejó contra una base de datos interna del ejército. Y la pantalla estalló en alertas rojas. La misma cara. La misma barba. La misma cicatriz tenue sobre la ceja. El mismo hombre. Solo que, en la foto de la compulsa, no llevaba uniforme de la Guardia Nacional. Llevaba ropa de camuflaje. Empuñando un rifle de asalto, parado detrás de un convoy de camionetas blindadas del CJNG en Tepalcatepec. La foto fue tomada durante un operativo militar un año antes. Él había desaparecido después de ese operativo. Y meses después, resurgió como parte del equipo de seguridad personal del alcalde. Con uniforme, arma oficial y acceso 24/7 a Carlos Manso. El rostro fue identificado como Ramiro N., alias El Roca. Un hombre que, según informes militares filtrados, había sido entrenado por exmiembros caiviles, Fuerzas Especiales de Guatemala, para el cártel en técnicas de infiltración y guerra psicológica. Su especialidad, fingir lealtad, construir confianza, esperar el momento. Y lo hizo muy bien. Carlos Manso confiaba en él. Las fotos muestran a El Roca como uno de los pocos escoltas que lo acompañaba en operativos nocturnos. Era él quien le abría la puerta de la camioneta. Era él quien se tomaba fotos con él en eventos públicos. Y, según el último análisis de video de la noche del festival, fue El Roca quien desapareció de su posición, exactamente 2 minutos antes de que sonara el primer disparo. Se movió para dar la señal. Cuando este informe llegó a Harfuch, su reacción fue inmediata. Toda la oficina escuchó su golpe en el escritorio. «¡Código rojo!», rugió. «Todas las unidades. Código rojo. Este caso ya no es municipal. Es nacional. Activen la red de captura federal. Lo quiero presente». ¿Qué significa código rojo? Significa que el sistema local está completamente infiltrado. La policía municipal está bajo sospecha. La policía estatal está bajo sospecha. Harfuch no podía confiar en nadie en Michoacán. La cacería ahora era, no de sicarios comunes, sino de infiltrados uniformados. Porque si uno lo logró, podría haber más. Y lo sabía. Durante la revisión extendida de antecedentes, surgió otro nombre. Un segundo escolta. La misma historia. Identidad manipulada. Historial militar reciclado y conexiones con una red de financiamiento ilícito. 2 infiltrados. 2 lobos en el gallinero. Ambos con acceso total a las rutinas, los miedos y la vida del alcalde. La pregunta ya no era si había sido una traición. La pregunta ahora era, ¿quién los metió ahí? ¿Fue alguien desde dentro del gobierno estatal? ¿Una omisión criminal en el proceso de reclutamiento? ¿O una red de complicidad a un nivel mucho más alto? Una red dispuesta a sacrificar a un alcalde a cambio de ¿qué? Porque mientras Harfuch preparaba el siguiente operativo, una llamada anónima entró a la línea de inteligencia segura. La voz era temblorosa, masculina, y solo dijo esto. Están buscando en el lugar equivocado. Quien los metió, trabaja en el Palacio de Gobierno. Este domingo, 2 de noviembre, Día de Muertos, mientras la gente de Uruapan llenaba los panteones con velas, cempasúchil y papel picado, otra procesión silenciosa se deslizaba por las calles secundarias. No eran dolientes. Eran agentes. No llevaban flores. Llevaban nuevas órdenes de cateo, firmadas por la FGR.
Coordinados por el equipo de inteligencia de Arfuch, al menos 7 casas más fueron cateadas desde las primeras horas del día. Todas con el mismo objetivo: rastrear las conexiones entre los escoltas desaparecidos y el crimen organizado. Lo primero que impactó de estos operativos fue lo que no se encontró. Muchas casas estaban vacías, demasiado limpias, demasiado ordenadas, como si hubieran sido evacuadas profesionalmente. En un apartamento en la colonia Los Olivos, los agentes encontraron algo que los dejó helados: una caja fuerte, abierta de par en par, vacía. Una burla, sin rastros. Pero en la esquina de la habitación, entre ropa sucia y papeles olvidados, apareció una prueba que parecía menor, pero era reveladora. Un pequeño error. Un llavero. Tenía el logo de una empresa de seguridad privada. Una empresa que, según los registros, había sido clausurada por el gobierno 2 años antes por vínculos directos con el CJNG en Apatzingán. Era una empresa fachada del cártel. Un recuerdo, o un rastro que nadie pensó dejar atrás. Conectaba directamente a este escolta con la estructura empresarial del cártel. En otro cateo en la colonia Revolución, el hallazgo fue aún más siniestro. La casa de otro escolta. Los agentes encontraron un par de botas tácticas, idénticas a las usadas por la Guardia Nacional, pero con los números de serie raspados. Una mochila con documentos personales, de otra persona. Una identidad de respaldo. Y, en un cajón, una carpeta negra. Dentro, decenas de recortes de periódico con Carlos Manso. Y sobre su rostro en las fotos, había marcas de tinta roja. Este no era un guardaespaldas. Era un depredador. No estaba protegiendo al objetivo. Estaba estudiando a su presa. Lo estaba saboreando. Las marcas rojas en la cara. Estaba ensayando el asesinato en su mente. Era un psicópata uniformado, armado por el propio Estado. Los vecinos, finalmente atreviéndose a hablar, con miedo, pero hablaron. Dijeron que algunos de estos escoltas no vivían allí hasta hace unos meses. Que otros salían de madrugada en camionetas prestadas, sin placas. Que una vez, uno de ellos fue visto entregando sobresellados a sujetos sin uniforme en plena calle. Todo esto sucedió antes del asesinato. El ambiente en Uruapan era sofocante. Había un sentimiento que no se podía ocultar. El sentimiento de que al alcalde lo habían entregado. Y los responsables no estaban en la sierra. Estaban en la nómina. En redes sociales. La indignación se multiplicaba. ¿Cómo es que 14 escoltas no reaccionaron? ¿Dónde están ahora? ¿Por qué están en silencio? ¿A quién reportaban realmente? Arfuch aún no había dado un nuevo mensaje, pero fuentes cercanas al operativo aseguraban que los cateos no terminaban hoy. El siguiente paso, el bloqueo financiero. Revisar las cuentas bancarias de cada escolta y sus familias. Porque en un país donde un sobre con dinero puede más que un juramento, la traición se esconde en el uniforme. El dinero nunca miente. Y Arfuch estaba siguiendo el rastro del dinero. Y mientras los agentes se preparaban para entrar a una última propiedad, una bodega en las afueras de Tingambato, uno de ellos soltó una frase que capturaba el miedo de todos. Si aquí también hay rastros del cártel, entonces ya no hay duda. Pero lo que estaban a punto de encontrar detrás de esa puerta de almacén podría conectar este caso con algo mucho más grande. Algo que iba mucho más allá de Michoacán. La muerte de Carlos Manso ya no era solo un crimen. Era una fractura. Una herida abierta en la conciencia de un país demasiado cansado de funerales de honor, pero sin justicia. Desde temprano, los medios nacionales, los columnistas, los activistas y miles de ciudadanos hacían la misma pregunta. La pregunta de las 14 balas. ¿Cómo es que 14 escoltas armados no pudieron defender a un hombre? La presidenta Claudia Sheinbaum había lamentado el asesinato con un mensaje institucional, cuidadosamente redactado, prometiendo que no habrá impunidad. Pero en redes sociales, la respuesta fue demoledora. ¿Impunidad? Escribía un comentario principal. Él pidió ayuda 6 veces. 6 veces pidió refuerzos federales porque la policía local estaba infiltrada. ¿Dónde estaban cuando gritaba por ayuda? Ahora lo lamentan, pero lo dejaron solo. Y esa era la cruda verdad. La impunidad no comenzó la noche en que murió. Comenzó meses antes, cuando sus gritos desesperados de ayuda fueron ignorados por la misma burocracia que ahora prometía justicia. No lo protegieron en vida, y ahora intentaban controlar la narrativa en su muerte. El nombre de Omar García Arfuch se volvió tendencia nacional por una razón distinta. Porque mientras muchos funcionarios se escondían, él hizo lo único correcto. Ordenó cateos, investigó y apuntó hacia donde nadie quería ver, los propios escoltas. Estaba rasgando el velo. En Uruapan, los murales improvisados en honor a Manso ya no hablaban solo de luto.
Hablaban de traición. Nos lo quitaron desde adentro. Los uniformados eran sus vigilantes. Pero para el cártel. Lo mataron con balas. Pero lo entregaron con silencio. Y sí, Manso sabía. Sabía que estaba caminando sobre la cuerda floja. Lo dijo con todas sus letras en su última entrevista. Me van a matar, pero no me voy a callar. Y no lo hizo. Hasta el último día. Siguió exigiendo lo que nadie se atrevía a exigir. Que el Estado respondiera con fuerza. Que se acabara la política de abrazos para los cárteles. Que el miedo cambiara de bando. Pero hoy, el miedo seguía aquí. Denso en el aire de Uruapan. Y los escoltas, los detenidos, los desaparecidos, los infiltrados seguían sin hablar, sin aparecer, sin explicar por qué no hicieron nada. En su ataúd, Carlos Manso se llevó muchas verdades. Pero dejó una más grande. Una que sangra en las calles de México. El verdadero enemigo no siempre se esconde en la sierra. A veces, va sentado en el asiento del copiloto. La investigación de Arfuch ha expuesto una verdad aterradora. El uniforme se ha convertido en el mejor camuflaje. Si eso no cambia, si el sistema sigue siendo vaciado desde dentro por hombres como el Roca, entonces la pregunta ya no es quién mató a Carlos Manso. La pregunta es, ¿cuántos alcaldes más van a morir, rodeados de 14 escoltas, con 14 balas en el cuerpo, y ni una sola defensa?